Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra de Royal Courier. Mi nombre, como ya saben, Reina Lerma, y es un gustazo, ya los extrañaba. No es lo mismo la vida sin sentarnos, echar el chisme como Dios manda. Y es que hay tantas cosas que están pasando a nivel mundial que siento que vale la pena que nos sentemos a platicarlo así muy de cerca, porque hay cosas que nos tocará vivir, que tengamos que experimentar, Dios quiera no tan cerca como la zona actual de conflicto, pero aún estando lejos nos afecta, chicos y chicas. Entonces hay que estar como bien pendientes de todo lo que pasa, no tan... Bueno, ya saben cómo es este espacio. Es un espacio seguro para todos nosotros, para ustedes, para mí, para todos, en el que no vamos a tratar, como siempre, los eventos mundiales ni del lado humanitario, ni del lado político. Nos vamos a centrar más que nada en lo que nos atañe, ¿no? En lo que venimos a platicar y lo que venimos a analizar, que es el tema de comercio exterior. Y cómo nos afecta a nosotros, humanos comunes mortales. Todas esas situaciones en nuestras decisiones que pudiera afectarnos en proyectos, en eventos, en cualquier iniciativa que podamos tener de negocios, cómo pudiera resarcir, digamos, cómo nos pudiera alcanzar todo esto que pasa ahora mismo del otro lado del mundo. Vamos a hablar de diferentes cosas, pero en grandes rasgos, cómo nos puede afectar a nosotros en nuestro día diario, en nuestro día a día. Y bueno, hoy venimos a platicar de un asunto sumamente delicado. Lo digo no solo por todo el desastre que se ha armado, pero ni porque se dice también que pudiera ser el inicio de una tercera guerra mundial y todo esto. O sea, sabemos que es un asunto complicado ya per se en temas políticos, en temas de historia, porque este conflicto, este asunto, vamos a llamarle este evento mundial, pues ya lleva tiempo, ¿no? Ya lleva tiempo. Y bueno, sí, si lo están sospechando, efectivamente vamos a hablar de cómo está afectando toda la guerra de Israel-Palestina a nivel comercial. Como les decía, esta es nuestra zona segura, entonces vamos a dejar a un lado situaciones humanitarias que ya por sí mismas son, me imagino, las que más han visto por todos los lados, por todas las redes, y no queremos tocar ese punto que es muy sensible para muchos de nosotros. Sin embargo, también dentro del lado comercial estamos jugando un papel sumamente delicado, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto aunado a los recientes eventos de el principio de diciembre, 6 de diciembre más o menos, que iban a decir, Reina, ¿qué tiene que ver esto? No me dijiste que ibas a hablar de una cosa y ahora estás hablando de otra. No. Todo se va entrelazando, es así como un tejido enorme. Y es que tenemos la visita de Putin a todo el mundo de Oriente, ¿no? Digamos, Arabia Saudita, todos los países saudíes que tenemos abajo. Y entonces nada más esto por el simple hecho de que Putin salga de Rusia es así como Dios mío, ¿qué está pasando? El apocalipsis, porque este señor nunca sale a visitas de ningún tipo, ¿no? Es así como, ¿qué hace paseando por el mundo? ¿Será casualidad? ¿Serán sus compadres? Que muchas veces sí parecen sus compadres porque se lleva muy bien con ellos. Y creo que es muy obvio porque lo vemos sonreír, cosa que no pasa en casi ninguna ocasión. Entonces, si bien dicen que la gente con el tiempo se pone más buena onda,
creo que en definitiva pudiera ser de su caso, pero sí creo que tiene muchas cosas en común con estos países que también son gigantes en el tema de los energéticos, ¿no? Principalmente energéticos. Y bueno, ya Rusia trae una controversia arrastrando desde atrás con el tema de Ucrania, que ya platicamos en episodios anteriores, y un tema de Estados Unidos también, que si lo castigamos, que si no lo castigamos, que si lo bloqueamos, que si qué le hacemos al pobre hombre, ¿no? Y este pobre hombre, que no es tan pobre también, es un gran estratega. Entonces, creo que acá se van acomodando las fichas de un gran cambio y redistribución, no solo, digamos, de la riqueza y de los energéticos per se, porque, pues, son países petroleros y de energéticos naturales por excelencia, ¿no? Tanto los países saudíes como, en este caso, Rusia. Pero también del lado político, que no vamos a tratar tanto, pero sí vamos a tratar esta embarradita como para darle sentido a lo que vamos a platicar. En tema política, pues es el malo de la novela, ¿no? Es como el villano de la primera parte del tema 2023, guerras mundiales, apuntado por el tema de Ucrania, que ya se ha ido desgastando, no solo en tema tiempo, sino que está habiendo conflictos mayores. Y no sé si no se preocupen todavía no nos preocupemos tanto de este lado, pero lo que está pasando acá, siento, y me da la impresión, y ustedes me dirán qué opinan, es que el fin, digamos, último de todo este tema es meramente negocios y meramente comercio, ¿no? Entonces, a un lado de claramente los fines económicos. Sin embargo, lo quieren disfrazar de un conflicto mucho más, más de tema. Esto ha sido como bastante popular desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema de el terrorismo y no sé si pueda decirlo, ¿verdad? Pero bueno, ahí me moderan si no. Pero bueno, todo el tema de este tipo de cosas de índole bélica, ¿no? Ya hay historia, ya se ha tratado, y creo que una continuación y una preparación para lo que sigue fue lo que en este caso se dio ahora con el tema de las visitas. Todos estos países saudíes como Rusia, que era lo que decíamos anteriormente, son buenísimos en el tema de energéticos. Tienen petróleo, tienen gas, y son principalmente los abastecedores de Europa. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? En todo el asunto del conflicto se han vuelto como dos bandos, ¿no? Y vamos a llamarlo así como para aligerar un poco el tema, porque es un tema muy serio que estamos tratando de verlo como de la manera más digerible posible. Entonces, tenemos el team de Oriente y el team de Occidente, ¿no? El team de Occidente, como siempre, liderado por Estados Unidos, y sus intereses muy particulares y su necesidad de mantener o retener el poder del orden mundial, ¿no? Devolverse o mantenerse dentro del papel como del estelar a nivel mundial. Y yo soy ¿cómo decían? El héroe de la película al final del día. Y ahí hay un dicho muy chistoso, pero ya no me acuerdo bien cómo va. La cosa es que ellos siempre quieren como que tener como ser la cabeza de la potencia mundial, y san se acabó, ¿no? Y sus chicharrones son los que truenan, normalmente. Y ahora lo que se está dando es muy interesante, porque ahora tenemos al occidente diciendo, no, fíjate que no estoy de acuerdo contigo. Y entonces entramos a este tipo de asuntos. Y siento que son estos asuntos los que se vuelven como, no quisiera decir pantallas de humo porque son reales, pero sí son como literal como para despistar al enemigo. Entonces te disfrazo, te adorno una situación de tema
humanitario, de tema no, que mira que sí soy bueno, que estoy tratando de terminar con estos maleantes, porque así te lo venden. Pero al final siempre hay una razón comercial detrás de todo, ¿no? Y lo empezamos a ver este invierno 2023 con el tema de las energías, ¿no? Con el invierno que normalmente es muy crudo, que este año no ha sido nada crudo, por decirlo menos. El tema del calentamiento global creo que está pegándonos bastante fuerte y bueno, Europa, gracias a Dios, mientras que sí enfrió, no enfrió a niveles normales. Entonces, creo que si su invierno hubiera sido un poco más crudo, la realidad en Europa hubiera sido terrible por las posturas del bloqueo para los combustibles y el gas ruso, sobre todo el gas ruso, ¿no? Europa se manifiesta, a países como, digamos, Alemania, terminan diciendo que no son capaces de consumir otro gas que no sea el de Rusia porque no es conveniente ni competitivo para ellos. Esto quiere decir que, imagínense nada más todas las medidas que han tenido que tener para no tener que necesitar más de otros, importar más de otros países, sobre todo cuando la ruta de Rusia es la que normalmente les abastece a ellos. Entonces aquí sus posturas al final sí que les estaban afectando. No le estaba conveniendo a Europa estar dentro del Team Occidente, sin embargo, el jefe del Team Occidente estaba así como ejerciendo presión diciendo no, tienes que aguantar y tienes que hacerlo porque así toca, ¿no? Y creo que es un costo muy grande. Incluso en este caso Alemania fue uno de los que dijo no, yo no aguanto, no estoy de acuerdo y gracias, bye, porque le dan la prioridad pues a su pueblo, ¿no? Eso sin considerar el tema de las producciones. Todos los demás países del mundo, nosotros incluidos, importamos muchísimas cosas de Alemania. Entonces, no solo se veía como que puesto en... ¿Cómo vamos a llamar? ¿Cuál sería la palabrita? No se pone en tela de juicio solo el bienestar de las ciudadanías de los países, sino que a su vez el tema de producción y de comercio y de todo lo que ellos hacen se multiplica en costos al cambiar un proveedor de un bien básico necesario, sobre todo en temas de invierno, a otro nuevo que ni siquiera saben si va a ser igual de competitivo y si va a ser suficientemente bueno como para abastecer toda la demanda de un país, ¿no? Entonces vemos los escenarios como fábricas, como negocios ya en términos de comercio exterior, podemos decir que están acostumbrados a cierta producción para poder tener la capacidad de no solo cubrir la demanda nacional, sino poder exportar a otros países, pues súper reducida, ¿no? Y si bien creo que esto es una realidad, creo que esto está pasando, no creo que sea justo para todos estos negocios que aguantaron sobre todo el sobrevivir un caso como el que tuvimos de la pandemia, ¿no? Que eso nos pegó en la mayoría a todos los negocios y principalmente a aquellos que exportaban bienes que no fueran relacionados con necesidades básicas de pandemia. Entonces, creo que esto iba a azotar súper fuerte economías de Europa principalmente, pero bueno, así se decidió hacer, es un juego, digamos, político que así así decidieron poner sus fichas, decidieron apostarle a este lado, a Estados Unidos y pues con la opinión de castigar a Rusia en todos estos aspectos. Unos muy convencidos, otros no tanto. Ahí con esos asuntos, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que tenemos, y como sabemos, Rusia, primero fue el tema de los hidrocarburos, ¿no? De petróleo, de gas, después el tema cambiario, estamos hablando de la moneda ya, que si el dólar sí, que si el dólar no, que si no te vendo, que si ahora haz interacciones o haz transacciones con otras monedas, que como vimos en su momento y en otros capítulos anteriores, está el caso de la moneda china.
Entonces ya se empiezan a hacer transacciones con yuanes en todo el mundo, ¿no? Entonces ya vimos que por allá tampoco el bloqueo es tan grande, porque te das cuenta que pues no es tan necesario este asunto, ¿no? O sea, era un juego que así se había jugado en toda la vida, pero si cambian las reglas, pues se modifica el juego y ya estuvo, ¿no? O sea, jugamos y pagamos con otras fichas que no son las mismas de siempre y listo. Pero bueno, no paro allá. Ahora Rusia se ve con China. Eso fue en el pasado también, creo que lo llegamos a comentar, pero si les interesa, platíquenme si sí les interesa y profundizamos en ese tema. Y fast forward al día de hoy, Rusia se encuentra con el mundo árabe, ¿no? Y esto es una maravilla porque pues no pasa seguido, no sabíamos que eran tan cuates como lo son, y lo que siento que sale de estas reuniones va a regir el futuro de esta innovación comercial, porque si bien ellos nunca se habían pues manifestado tan amigos ante el mundo entero, claramente tienen una súper buena relación, una muy buena, hasta podríamos decir amistad, porque casi que de chócalas se saludan, pero es muy interesante porque ambos son petroleros, ambos tienen gas y hay mucho negocio que se hace entre estos países. Sobre todo tenemos uno al norte, otro más la península hacia el sur. Bueno, la península no, la costa, donde están todos esos países árabes, y tenemos rutas comerciales que están, digamos, comprometidas por estos recientes conflictos que han ido avanzando, que vemos casos que inicialmente yo decía, los vamos a platicar como temas de piratas, ¿no? Pero ya les platicaba por acá. Pero al parecer y no, o sea, porque es un hecho que países como Yemen los ven ofensivos, o sea, porque no son piratas per se, porque no llegan a robar los barcos, sino bueno, llegan a secuestrarlos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué atacan embarcaciones comerciales? ¿Por qué navieras? O sea, navieras comerciales al final del día. Y hay dos, porque hay gente de origen israelí propietaria o accionista de ellos, o porque ya están haciendo ya lo cantaron, de hecho, a los 4 mares, 4 cielos y a todos lados. Dijeron, Yemen, que es por donde pasa este estrecho como de 50 kilómetros, es un estrecho muy estrecho, o sea, es un canalito, que es donde pasa toda la carga que va a la parte, digamos, al este de Europa y que alimenta a Europa. Tenemos que por el canal de Suez pasa una cantidad abismal de carga. Estamos hablando de aproximadamente un 12% del PIB mundial. O sea, es increíble, tanto de ida como de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la par de, bueno, no me gustaría decir a la par, porque el conflicto de Yemen empieza a echarle más leña al fuego al tema de Israel con Palestina, pero ¿qué será? Semanas después de la visita de Putin a los países árabes. Entonces, de pronto él ya está anticipándose a lo que pudiera entorpecer, o ellos de pronto ya se están organizando para lo que pudiera ser del conflicto. Porque si lo vemos en retrospectiva es así, su visita fue semanas antes de que empezara a darse este conflicto. No estoy diciendo que tenga algo que ver, sino que hay otros países que también indirectamente van a entorpecer. Uno, porque tengan algunos, ¿cómo podemos decirlo? Porque haya intereses israelíes de por medio. Y dos, para bloquear todo el tema de los insumos que van al área de Israel.
¿Por qué? Porque Timo Oriente mayormente países musulmanes, que acá lo vamos a ver como una religión más, ¿vale? No vamos a hacer menos ni más a nadie por lo que crea. Al final, aquí creemos que Dios es uno y que le llamen como le llamen, siempre va a ser la misma persona, ¿no? Pero Team Oriente, que tiene este tipo de religión, de creencias, está a favor de, pues, el país árabe, ¿no? Entonces, no sé si le podemos llamar, pero Palestina, básicamente. Entonces, Team Oriente apoya a Palestina, Team Occidente apoya a Israel, y es un lío que esperemos de verdad se resuelva lo más pronto posible, porque yo creo que independientemente de todo lo que pone en juicio en temas de comercio, en tema humanitario, que como dijimos no vamos a platicar a profundidad, ni de ninguna otra manera, es algo sumamente intenso. Entonces, como todo conflicto, yo creo que lo mejor siempre es resolver, lo mejor siempre es acordar y lo mejor siempre es comunicar las necesidades de cada quien de la mejor manera. Pero en tema comercial, pues ya se armó el asunto entre un team y el otro team, y han dicho que nadie pasa por ese canal si va para Israel. De Israel, con Israel, para alguien de Israel, desde nada que tenga que ver con ellos. Entonces, sin embargo, es una manera de decirlo, porque todo el comercio que pasa por allá, que estamos diciendo que son este 12% a nivel mundial, entra por el mismo estrecho, pero va para el canal de Suez. Y el canal de Suez, bueno, como verán, es un triangulito, y el canal de Suez agarra por Egipto, y por el otro lado tenemos a Eilat, ¿no? Que es el puerto sur de Israel. Entonces, es un como... Y el estrecho está al fondo del Mar Rojo, entonces, en su parte sur. Entonces, ¿cómo realmente saber? No es como que estén en el paso peatonal que va para Israel o que va, pues, sino que es el mar, y se define al final, pues, para dónde tomas, ¿no? Entonces, es un tema que pudiera afectar no solo el área del conflicto, que es el que se está buscando, ya sabes, el que es el que se está usando de alguna manera de pretexto, no porque sea un pretexto real, pero con el fin de no abastecer este país contra el otro, bla, 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 bla. Pero al final todo lo que va para el canal de Suez, ¿quién te da? Mientras tanto ya lo secuestraron, ya lo misiliaron, es algo como súper extremo. Aparte, estamos hablando que hoy día bajan en helicóptero a los buques cargueros, bajan un montón de personas, y estamos hablando en que les lanzan misiles y les atacan con drones. O sea, es otro nivel, es otro nivel. Ya no estamos hablando de que, llegaron en lanchitas, y pues sí llegan en lanchitas, pero llegan con drones, con misiles, es otro nivel. Entonces, mientras va para un lado, y que si va para un lado, que si va para el otro, pues mientras tanto ya quedó el buque ahí truncado en medio del Mar Rojo. O sea, es un asunto sumamente delicado. Entonces, lo platicamos así como muy a grandes rasgos para que ustedes que no saben tanto de política y nosotros que no nos gusta tanto la política, podamos entender y podamos tener como el escenario completo de todo lo que implican estos conflictos políticos. Pero sí, políticos, comerciales, económicos, bélicos, no está muy divertido, déjenme les digo. Y a nosotros como especialistas de comercio exterior, Reina, ¿cómo nos puede afectar? O sea, sí entiendo que puede afectar el comercio por allá, pero en general tenemos que pues de lo principal que cruza, estamos hablando de petróleo y de gas. De gas sí les digo, no, de este lado no nos puede afectar de pronto tanto, de aquel lado sí, que al final del día es el mismo mundo y vamos y volvemos considerablemente seguido, ¿no? Pero estamos hablando de una afectación directa a los hidrocarburos, ¿no? Entonces,
a la hora que hay una afectación directa a los hidrocarburos o al petróleo per se, incrementa todo. Incrementa la gasolina, incrementan los costos de absolutamente lo más básico de la vida. Nos afectan a todos y dentro de comercio exterior nos afecta el costo de los fletes, que a ustedes como emprendedores y como empresarios les podría afectar a su vez si su giro principal está dentro del comercio exterior, si importan mercancías, como ya todos importamos a nivel mundial. Es tan sencillo hoy día, por decirlo de alguna manera, poder traer y llevar mercancía. Entonces ahora imagínense que esta mercancía que normalmente llevamos y traemos de un país a otro nos sale doble o triple o cuádruple el precio que normalmente pagamos. Y eso lo vimos en pandemia, porque había muy poca mano de obra. Las razones eran distintas. ¿Se acuerdan que hablamos de ¿qué decían? Como la falta de contenedores, la escasez de los contenedores, que la definieron como tal, que realmente no era una escasez, pero bueno. En esa ocasión platicamos de ese episodio. Si no se acuerdan, pueden ver el historial y allá lo podrán escuchar. En este caso sería ya no un tema de oferta y demanda, sino sería un tema de insumo. Sería el tema del petróleo, que a su vez es como una resultante de las fuerzas de la oferta y la demanda. Entonces, si hay demanda, pero la oferta es sumamente limitada, naturalmente los precios suben. Y pues eso, estando lejos o cerca, nos afecta. Vamos a seguirlos de cerca, porque creo que algún plan tendrán y creo que será muy interesante, porque los países árabes no creo que se queden sentados de manos cruzados y esperando algo. Claramente Rusia ya está trabajando en un plan. Se tenía una idea, ya después si les late y lo podemos platicar más adelante, se tenía una idea de hacer un tránsito por el norte, y hablando de norte hablamos del extremo norte, estilo polo norte, pero hasta ahora solo es un plan. Yo lo veo un poquito más a futurísimo, a largo plazo, porque conlleva muchísima inversión, mucha coordinación entre países, porque el polo norte es un área pues que no pertenece per se a ningún país. Entonces es ahí como va a ser un poquito la manzana de la discordia, pero eso si quieren lo platicamos más adelante, porque ese chisme también está bueno. Pero por ahora sí, les invito a que sigamos viendo, sigamos cautelosos, sigamos observando la manera en cómo se mueven las fichas y las estrategias que los países están haciendo para no poner en riesgo su producción tanto de petróleo como de gas. Va a ser importante, va a ser directamente impactable al área de Europa, que son los medios por los cuales se alimentan, y si bien el tema de los gasoductos que tenía Rusia para toda Europa están siendo como afectados, de la misma manera ahora vía marítima, todo el petróleo y el gas que va del mundo árabe viajando por el canal de Suez, el Mar Rojo, cruzando para el otro lado, también se va a ver un poco comprometido. Entonces creo que en temas de comercio exterior tenemos mucho que platicar. Pero por ahora guardemos la esperanza de que se resuelvan todos los asuntos y estemos muy pendientes de lo que venga. Por mi parte, sin embargo, es todo por el día de hoy, pero ya pronto volveremos con más temas que platicar. Mi nombre es Reina Lerma y es un gustazo, como siempre, estar con ustedes. Hoy siempre platicando todos estos temas que nos afectan en comercio exterior. Esto es Por Cielo, Mar y Tierra. No se olviden de darnos like en todas nuestras redes sociales, porque ahora sí estamos en todas, hasta en TikTok. Hacernos saber qué otros títulos les interesa, qué les gustaría que platicáramos. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Denle campanita, no se pierdan de nuevos episodios y estamos en contacto. ¡Chao! Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.